Paz de Cristo, hermanos. Vamos a tener una nueva sesión de nuestros estudios del altar familiar. En esta ocasión tenemos el tema identidad. Vamos a empezar con una oración, así que les invitamos a que cierren sus ojos y vamos a orar todos juntos. Vamos a pedirle al Señor que Él fortalezca los rasgos de Él en nosotros, para que nosotros como familias tengamos esta identidad que debemos tener siendo hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más, Padre Celestial, nos presentamos delante de tu presencia y te rogamos, Padre bendito, que nos ayudes en esta tarde, Señor, a que tu palabra entre a nuestros corazones, a nuestras mentes, y nos ayudes, Señor Jesús, para que podamos tener tu identidad en nosotros, para que la gente te pueda reconocer en nosotros, que nuestras familias sean familias que se puedan identificar claramente como cristianas, Padre Celestial, en todos los aspectos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues para empezar les vamos a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a hacer una lectura. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Bueno, hablando de identidad, necesitamos encontrar algunos de los rasgos más importantes, y creo que el más relevante acerca de la identidad es el nombre. Todos tenemos un nombre, a todos nos identifican con un nombre. Imagínense que todos fuéramos el humano, la humana. No podría ser, ¿no? Necesitamos un nombre. De hecho, al nacer, los bebés, al salir del hospital, ya deben venir con un nombre. Los papás tienen que pensarlo muy bien. Así es. Muchos creo que lo pensamos desde antes, sí, para no estar batallando el mero día. Unos meses antes, que ya sabemos si va a ser niña o niño, entonces nosotros nos preparamos. Bueno, al menos nosotros recuerdo que buscamos una gran lista de nombres y cuáles eran sus significados para elegir el que creíamos mejor para cada uno de nuestros hijos. Y es que esto de los nombres es bien importante, mis hermanos, porque el nombre que nosotros tengamos es algo que se está declarando sobre nosotros, y estas declaraciones también nos dan identidad. Además es la palabra que más te mencionan durante toda tu vida, ¿no? Así es. Conocimos el caso de un niño que se llamaba Aníbal, y él era muy agresivo. Este niño era muy agresivo, y cuando su mamá le regañaba, le gritaba: Aníbal, Aníbal. Si ponemos atención, Aníbal, el significado es animal, y le estaba diciendo al niño animal. Es una identidad que le está dando a ese niño, y esa misma identidad le puede llevar a una conducta más o menos hacia allá. Y esto no es nuevo, porque en el pueblo de Israel se utilizaba también esto de ponerles un nombre dependiendo de lo que eran los papás o de lo que los niños debían ser, o de la familia a la que pertenecían, de sus antepasados, ¿no? Sí. Todas esas cosas las tomaban en cuenta para darle nombre al niño. O las circunstancias. Las circunstancias, ya se acuerdan de Isaac, por ejemplo. Sara, ¿se acuerdan? Abraham, Jacob. A ellos Dios les cambia el nombre. Por ejemplo, en el caso de Abraham, de Sara, o de Jacob. De Jacob, Dios les cambia el nombre porque la identidad que ellos tenían o que debían tener no coincidía con el nombre que tenían en ese momento. Esto es sumamente importante porque el nombre determina. Bueno, esto es una parte de la identidad, ¿no? Está ligado al alma, a la espiritualidad, es algo que vamos a llevar pues toda la vida.
a menos que alguien haga un juicio de amparo y se quite el nombre. Que sí los hay, pero pues es una minoría las personas que lo han hecho, ¿no? Que se cambian el nombre ya de adultos. Sí, así es. Entonces, pues es algo que tendríamos que llevar toda la vida. Y si pensamos en la identidad, diríamos que es el conjunto de cualidades que distingue a una persona de otra, ¿no? Nosotros tenemos 3 hijos y nuestros 3 hijos son distintos. Totalmente. Son totalmente distintos. A veces pensamos, en una familia tan grande, a lo mejor uno coincide con otro. Bueno, no. Aunque sí se parecen, a veces físicamente, sí, ¿no? Sí. Pero cada persona es totalmente única. Totalmente. Cada uno tiene su forma de pensar, sus gustos, su forma de reaccionar ante distintas situaciones. A uno le gustan los animales y a otro no le gustan para nada. A uno come verduras y otro prefiere la carne. Alguien es feliz con frijoles y arroz. Entonces, es parte de la identidad y todos lo podemos saber. En la sociedad también vemos que hay diferentes tipos de identidad, ¿no? Así es. Tenemos como identidad sexual, identidad física, identidad psicológica, que es la emocional. Tenemos identidad social, identidad ideológica, que es la filosofía de vida o creencia, la vocacional también, y la identidad virtual, que es creada por nosotros mismos. Sobre todo en las redes sociales. Así es. Y ahorita de moda en los avatar. Y bueno, hay gente que, en las redes sociales no utiliza su nombre, utiliza un avatar, una imagen que intenta representar su identidad con un nombre que quizás represente un poco de su identidad, y vemos que incluso hay personas que en las redes sociales se comportan diferente de cómo se comportan en la vida real. Esto es una identidad virtual. Si vemos a alguien que en las redes sociales está poniendo wow, la fiesta y todo muy alegre y pone muchas jajajajaja, pero si lo ves en la realidad parece como que chupó limón en ayunas, ¿no? Pues a lo mejor no coincide, pero bueno, es parte de las identidades, ¿no? Es parte de las identidades. Yo en mi caso, desde que era niño, yo dije, yo quiero ser arquitecto, y está en mi identidad un poco desde hace mucho tiempo la inclinación hacia el arte. Es algo que viene conmigo. ¿Qué es lo que tendríamos que decir? Bueno, por ejemplo, yo dije, yo quiero ser arquitecto, y cuando llegué a la secundaria estudié dibujo técnico. Cuando iba a la prepa, busqué una prepa con carrera técnica hacia la construcción y me enfoqué totalmente hacia la arquitectura. Esto se llama congruencia. Es decir, la congruencia es cuando tú tienes una identidad y quieres alcanzar algo, te comportas de acuerdo a lo que esa identidad tiene o a lo que esa identidad significa. Eso es la identidad y es un concepto que va ahí. Sí, la congruencia, ¿no? Es un concepto que es inherente a la identidad. Y no solo la congruencia. También está la autenticidad, el sentido de pertenencia, la relación de identidad y el discernimiento de los tiempos. Son parte que tiene que ver con la identidad. Además, no somos felices si tenemos o si profesamos una identidad, pero nuestra conducta o nuestro entorno nos lleva hacia otra cosa. En mi caso, como les decía, que me gusta el arte, yo también aprecio muchísimo la música y pues no puedo separarlo. Para mí la música es parte de mí, no lo puedo separar. No puedo simplemente decir, bueno, ya olvido la música. Es parte de mí. A veces esto significa que debemos ser valientes, debemos tener valor. ¿Valor para qué?
pues para realmente reflejar lo que eres, ser sinceros, ser íntegros, es decir, en todos los aspectos la identidad nos tiene que, lo tenemos que reflejar. Es algo, no se trata de modas, no se trata de solo una religión, por ejemplo en el caso del cristianismo, sino de una relación, de una identidad, una conducta genuina, por ejemplo, y es algo que cada uno debemos tener. Ser auténticos, ¿no? Ser auténticos. Ser auténticos pues significa tener el valor de ser lo que uno realmente es, porque como tú decías, hay que ser valiente, mostrarnos totalmente sin máscaras, justo como somos. Bueno, hemos escuchado a algunas personas y hemos visto, bueno, todos lo hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, personas que no se atreven a ser como son o que no se han descubierto, bueno, no se han descubierto entre comillas, porque también es algo que todos sabemos. Todos sabemos. Realmente todos sabemos, o sea, todos sabemos cómo somos y qué tenemos en nuestro interior, pero a veces no se atreven y entonces buscan imitar a otros, ser como otros. Y el detalle de esto es que también esto nos puede provocar que nos vayamos a un extremo contrario, es decir, no voy a ser como él, como este, y entonces voy a ser contrario a este, y me puede llevar a una anarquía, algo que se llama snob, ser snob, que es ser diferentes sin ninguna razón, simplemente porque quiero ser diferente, distinto, ¿no? Otras características, por ejemplo, la rebeldía, el ser terco, la terquedad, el ser contradictorio, o sea, todos dicen que sí, tú no, o todos eligen un color y tú el contrario. Sí, y bueno, hay personas que ven esto como si fuera la gran cosa. La verdad es que no es la gran cosa. De hecho es hasta triste porque no hay una identidad real, porque no muestras quién eres. ¿Cuántos niños hemos visto que intentan hacer retos virales de internet? Porque intentan ser como... hace unos días unos niños se dejaron picar, se dejaron morder por una araña viuda negra porque querían ser Spider-Man. Y el problema de las viudas negras, los que saben, es que son arañas que son venenosas. Los niños estuvieron graves, pero esto de intentar ser como alguien más también tiene que ver en este aspecto de que no hay una guianza correcta. Necesitamos tener una guianza correcta para que todos hagamos lo que realmente queremos ser, lo que debemos ser, ¿no? No tratar de imitar a otros, creer lo que otros creen solo porque lo creen, sino realmente ser auténticos, ¿no? Igual, bueno, cuántos niños vemos que por tratar de ser populares en la escuela hacen travesuras, por tratar de pertenecer a un... o de querer hacer reír a los demás. Ajá. O sea, sentirse como que se ríen de lo que hago, de lo que digo, y entonces hacen muchas cosas pues, que no son propias y les da un falso placer. De repente se sienten importantes. ¿Por qué necesitan sentirse importantes? Pues porque la identidad que están reflejando en realidad no les agrada. Así es. Debemos ver, debemos pensar siempre en la identidad, en la identidad que tenemos, que sea algo que nos llene, no que nos llene falsamente con los aplausos o con las aprobaciones de todos, como en el caso del niño que quiere hacer reír a todo mundo,
no se trata de hacer reír a todo el mundo, se trata de ser quien eres, de no tener máscaras. Pero, además de esto, la identidad se tiene que forjar. Es decir, no nada más es, pues bueno, es que esto soy yo, y ya, ¿no? Hay que forjar esa identidad. Hay que eliminar los lazos de dependencia que tenemos quizás a personas, a cosas, a costumbres, a creencias distintas, ¿no? A lugares también, sí, o a objetos, o sea, hay muchas cosas a las que podemos estar atados. Así es, y tenemos que despojarnos de todo eso para lograr nuestra identidad. La lectura que hicimos ahí en la primera carta del apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una identidad que ya es parte de nosotros. No tenemos que andar buscando, porque de hecho el Señor ya nos hizo a su imagen y a su semejanza, por lo tanto tenemos también su identidad. Claro, como sus hijos. Como sus hijos, exactamente. Eso es lo que iba a decir. Si yo les mostrara una fotografía mía de cuando yo tenía 8 años, y si ustedes ven una fotografía de mis hijos, creo que el que más se parece a mí en esta edad es el más pequeño. Si las comparamos, van a decir que es mi hijo, y a lo mejor uno que otro diga que soy yo. Es la identidad que él tiene por ser mi hijo. Y no solo es que se parezca físicamente, resulta que también en algunos gustos se parecen. Hay cosas en las que coincidimos y tenemos pues gustos similares. Esto es parte de la identidad. Y vivir en esta identidad nos ayuda también a que los demás sepan quiénes somos. Claro. ¿No? ¿Se acuerdan el caso de Pedro? Sí. Pedro, cuando negó a Jesús. Cuando negó a Jesús. Sí, en la Biblia nos dice que él se alejó y se fue a sentar entre los demás, como queriéndose perder entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y cuando alguien lo descubrió y dijo, tú también eres de los que andaba con él, y él dijo, no soy yo. Y bueno, todos sabemos la historia cuando lo señalaron por tercera vez, diciéndole que sí, que él era parte de los que andaba con Jesús. ¿Qué hizo? Incluso dice que maldijo, ¿no? Uh-huh. Para que ellos dejaran de decirle, pero pues era imposible, ya su identidad estaba bien definida. Sí. Él era parte de los discípulos de Jesús. Y le dijeron, hasta tu forma de hablar. Exacto. Es decir, ya la identidad ya estaba arraigada, ya estaba ahí. La forma de hablar de Pedro. Antes Pedro era, la Biblia nos dice que era un hombre del vulgo, era vulgar. Su forma de hablar no era, pues era un pescador, la forma de hablar de un pescador. Yo que tengo familias que viven en zonas de pesca, y de repente me ha tocado estar ahí en las zonas de pesca y miren qué lenguaje tan florido tienen. Pero en el caso de Pedro su lenguaje había cambiado, su forma de hablar ya era distinta, entonces ya era parecido a Jesús. A Jesús, su identidad ya había cambiado. Debe haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En el caso de Pedro, intentó que esa congruencia no se notara porque tuvo miedo, pero ya lo tenía. Y por ejemplo, en el caso de Jonás, ahí fue muy distinto, ¿no? Porque él, pues, podría decirse, alardeaba. Ajá. Soy hijo de Dios, o sirvo al Dios de los cielos, pero le estaba desobedeciendo. Estaba en ese barco porque estaba tratando de huir de Dios. Y cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jonás y temo a Jehová. Y temor, ¿de dónde? Si estaba huyendo.
de lo que Dios le había dicho que hiciera, ¿no? No era congruente, era una declaración incongruente. Entonces debemos ser congruentes también en esto, mis hermanos. Si decimos que somos cristianos, nuestra conducta debe reflejar que somos cristianos, que la gente nos vea y digan, tú eres diferente, tú tienes algo, eres cristiano, te vistes diferente, hablas diferente, te ves diferente. Y que se note en todos los ámbitos. Sí. En el caso de Jonás, pues él iba a un lugar donde Dios no lo había mandado. Y a donde Dios le había dicho que fuera, ahí él no quería ir. Y muchas veces también nos pasa, ¿no? Como cristianos, preferimos ir a otros lugares, en lugares de estar en donde Dios quiere que estemos. Así es. Dios nos está ofreciendo algo personal, que a la vez es algo general. Es decir, lo ofrece a todo el mundo, para todos, porque Él murió por todos, para todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos está ofreciendo algo que es personal, y es una relación cercana, una relación en la que podemos aprender y en la que podemos tomar también actitudes de Él para nuestra propia vida, y que además nos van a identificar. Hay un dicho que dice, el hábito no hace al monje. Es una forma como que de decir, bueno, no importa cómo me vea, de todas maneras, no es por la ropa. Sí, pero la continuación del dicho dice, ok, el hábito no hace el monje, pero sí lo identifica. Entonces, una persona, un monje, pues lo vas a ver con un hábito. El hábito no me refiero a acciones, sino a la ropa, así se llama. A la ropa que utilizan, se le llama hábito. La Biblia nos dice también, el árbol, por su fruto, es conocido. No es un refrán, es un versículo, ¿no? De la Biblia que así nos llama para tomarlo en cuenta. Sí. El árbol, por su fruto, es conocido. O sea, depende de lo que nosotros estemos dando, es lo que tenemos dentro. Y si se fijan, o si nos fijamos, a los primeros seguidores de Jesús, ellos no se decían cristianos. Ellos mismos no. Ellos mismos sí, no. Era la gente. La gente era la que decía, ellos son cristianos. ¿Por qué decían que eran cristianos? Porque veían la actitud de Cristo en ellos. Sí. Era la gente la que les decía. De hecho, en la Biblia, esto de yo soy cristiano, por ejemplo, aparece 3 veces. Solamente 3 veces. Solo 3. Nada más. Y aparece como, pues, una forma de decir soy seguidor de Cristo. No necesariamente como para decir tengo las actitudes de Cristo, sino soy seguidor de Cristo. Y aunque solo se mencionó por los propios discípulos 3 veces, o discípulos y discípulos de los discípulos, solo se mencionó 3 veces, pero la gente así los identificaba. ¿Por qué? Porque era congruente. Era totalmente congruente. Son verdades acerca de la identidad y la congruencia. La gente los conoce y los identifica de esta manera. Luego, cuando Pablo fue juzgado, lo presentaron delante del rey Agripa. Y bueno, en uno de sus tantos juicios, porque tuvo muchos, lo presentan delante del rey. Y él pide derecho a defenderse. El rey le permite defenderse, y entonces Pablo empieza a platicar toda su experiencia. De modo que el rey Agripa le dice, híjole, casi me convences de convertirme en cristiano. Algunos lo llaman el rey que casi creyó, porque sí estuvo muy cerca. Sí, de modo que él no se atrevió a juzgarlo. De hecho, él dijo, por mí yo lo dejo libre, a menos que haya algún otro juicio por parte del César, pero por mí yo lo dejo libre. Porque vio en él, ¿no? Exacto. Esa vida ejemplar que él tenía. Exacto. Lo impactó. Así es. Ahora, acabo de decir uno de los muchos juicios que tuvo Pablo. Pablo tuvo muchísimos juicios por su conducta, por cómo era, por cómo se comportaba, porque él era un cristiano genuino. Y esto de ser cristiano genuino significa que a veces, a pesar
de que pudiera meterte en un problema, debes hacer lo correcto. Es que no es fácil ser congruente, no es sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en un grupo de no cristianos, pero por alguna razón nos toca estar ahí y pues nos dejamos llevar por la corriente? Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Nadie puede decir, no, yo siempre soy congruente, porque creo que a todos nos pasa, porque no es algo fácil de hacer. Sí, así es. Y nos puede, en el caso de Pablo, bueno, Pablo era perseguidor antes de tener una nueva identidad. Otro a quien Dios le cambió el nombre, que era Saulo, y era un perseguidor. Y cambia su nombre a Pablo porque cambia su identidad. Y ahora, por esta nueva identidad, resulta ser perseguido él. El que antes era perseguidor. Perseguido. Ser congruentes muchas veces nos va a tener contra la espada y la pared. Pero también ser congruentes nos va a abrir muchas puertas. En mi caso, en mi trabajo, por ejemplo, mi jefe me confía, bueno, yo tengo las llaves de la oficina, la clave de la alarma, yo sé en dónde guarda el dinero, sé dónde está la caja chica, dice. Pues me falta tener la cuenta del banco, esa sí no la tengo, pero tengo acceso, por ejemplo, a dinero ahí en la oficina. Y cuando se necesita algo, mi jefe sale, por ejemplo, me deja dinero, a veces cantidades grandes, me las da. Y cuando él regresa, me pregunta cómo te fue, qué pasó. O cuando yo salgo de viaje y regreso, me pregunta, ¿sobró algo? Sí, le doy el dinero y así como se lo doy, lo guarda. No lo cuenta. No lo cuenta. No se da cuenta de cuánto le doy. O no se fija. Un día le dije, gracias por confiar en mí. Y él me dijo, es que me has demostrado ser honesto. Y si no pudiera confiar en ti, entonces ¿en quién? Pero es que yo creo que hasta los niños se dan cuenta de esto. También hay, pues, ¿cómo se llama? Hay niños en la escuela que conocen a uno que es cristiano. Entonces, cuando todos los demás le están mintiendo, a mí me ha tocado ver cómo le preguntan, a ver, vamos a preguntarle a fulanito, al que es cristiano. Y entonces, para comprobar si es verdad o no, porque ya saben que él, como cristiano, él va a decir la verdad. Así es. Sí, es algo que tiene que ser parte de nosotros. Y mis hermanos, si hasta este momento esta congruencia nos ha fallado, yo creo que necesitamos retomar el camino. Al principio dijimos, hermanos, paz de Cristo. Y en esta pequeña frase hay identidad. Hay una identidad. Primero, somos hermanos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos parecernos a nuestro papá, a nuestro padre. Debemos parecernos a Dios. Debe existir esa congruencia en decir somos hermanos. Ser hermanos no significa que todo va a estar bien siempre, significa que también nos vamos a tener alguna que otra diferencia, pero vamos a tratar de solucionarla porque somos parte de la misma familia. En el caso de Cristo, la familia de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios, pero también dentro de la iglesia apostólica. Y ahí va la otra parte de la frase, paz de Cristo. Como apostólicos. Como apostólicos. Es algo que nos identifica. Hace unos días vi un video de este cantante cristiano que cantaba también para las niñas, Manuel Bonilla. Y él en ese video dice la paz de Cristo. Y dice, este es un saludo que yo escuché
en mi amada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Nos identifica. Es algo que nos identifica. La paz de Cristo. Es identidad. Simplemente en la forma de hablar, en la forma de comportarnos, en la forma de actuar. Todo esto refleja nuestra identidad. Y yo les quiero invitar, o bueno, les queremos invitar, para que nuestra identidad sea congruente con lo que decimos, con lo que expresamos, que realmente seamos siervos del Dios Altísimo, que temamos a Dios y que cuando la gente nos vea diga: tú eres de ellos, porque tu forma de hablar te delata, tu forma de comportarte te delata, porque tu forma de vestir te delata, tú eres de ellos. Cada vez que alguien te diga: ahí va un aleluya, hermano, dale gracias a Dios, porque tu presencia está sirviendo para que una boca, quizás de algún pecador, levante un aleluya, pero que sea realmente porque lo estamos llevando en nuestra identidad. ¿Les parece si oramos para terminar? Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, pero también vamos a pedirle que nos ayude a llevar a cabo esto. Amén. Padre, te damos gracias, Jesús, una vez más. Gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos ayuda y la que nos revela grandes verdades. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Permítenos actuar como verdaderos hijos tuyos, Señor. Que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo demuestren que somos tus hijos, Señor. Que tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a ser congruentes para que más personas puedan creer por medio de esto. Te amamos mucho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, no olviden su altar familiar. Dios les bendiga. Dios les bendiga.